Buenas tardes, estimados universitarios. Yo soy la doctora Eva Carla González Fragoso. Actualmente me desempeño como académico de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y el día de hoy vamos a ver el tema de exploración física de nariz, boca, oídos y cuello. Iniciaremos por la exploración física de nariz. La nariz es la parte del tracto respiratorio superior que contiene el órgano periférico del olfato y está conformada por la nariz propiamente dicha y la cavidad nasal. Esta cavidad nasal se encuentra dividida por el tabique nasal en una cavidad nasal derecha y en otra izquierda. Entre sus funciones principales se encuentran la olfatación, la respiración, la filtración del polvo, la humidificación del aire inspirado, la recepción y eliminación de las secreciones de los senos paranasales y de los conductos nasolacrimales. A la inspección, nosotros buscamos lesiones dermatológicas. En el caso del acné, podemos llegar a encontrar pápulas, pústulas, nódulos y quistes. En el caso del eritema malar, que se encuentra de un 30 al 40% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico, encontramos máculas y pápulas eritematosas confluentes que se pueden llegar a acompañar de edema. También tenemos que observar la simetría a nivel facial. En esta imagen observamos una desviación del tabique nasal hacia el lado derecho. Podemos encontrar epistaxis o hemorragia nasal que se puede llegar a encontrar en ciertas infecciones como en los pacientes que llegan a presentar fiebre tifoidea. La forma de la nariz se modifica en determinadas circunstancias patológicas. Se aplana y se ensancha en la lepra facial y puede adoptar un aspecto de silla de montar en la sífilis congénita. En los labios podemos encontrar malformaciones congénitas como labio leporino, que se puede asociar a otras anomalías a nivel del paladar o de otras estructuras. La humedad o la sequedad de los labios se pueden encontrar como costras o grietas. El color de los labios nos traduce por su palidez a la existencia de algún tipo de anemia o de cianosis en el caso de algún tipo de hipoxia. Podemos encontrar erupciones vesiculares sobre un fondo eritematoso en el caso de algún tipo de herpes. Y también tenemos que observar si hay desviación de la comisura bucal que se puede llegar a encontrar en una parálisis periférica del nervio facial. Podemos encontrar manchas de Koplik, que son lesiones pequeñas e irregulares de tipo granular, de color rojizo, con el centro blanco, que aparecen a nivel de la mucosa oral, en la cara interna del carrillo, a nivel del primer molar inferior, y aproximadamente esto se da en el 10º día posterior a una infección por el virus del sarampión. También podemos encontrar el riberete de Burton, que nos indica una posible infección por plomo. Y por último tenemos la candidiasis oral, en la cual tenemos una placa blanquecina que al momento de desprenderla nos generaría sangrado a ese nivel. La orofaringe y el istmo de las fauces son examinadas al momento de pedirle a nuestro paciente que diga "ah" y saque la lengua con ayuda de un depresor lingual y un foco adecuado. Las amígdalas y los pilares pueden presentar signos inflamatorios, como es este caso, en lo cual observamos regiones eritematosas, sobre todo a nivel de la base de la óvula. Y también podemos tener pseudomembranas grisáceas que sangran al despegarlas, en el caso de difteria. Y en los niños y en los adolescentes podemos tener amígdalas hipertróficas crípticas. En esta segunda imagen observamos el paladar duro
y el paladar blando con una ligera región ictérica a ese nivel. La otoscopía es el examen físico del oído, desde su conducto externo situado en la oreja hasta el conducto medio y la membrana del tímpano. El oído externo está formado por el pabellón auricular, el conducto auditivo externo y la superficie externa de la membrana timpánica. El pabellón auricular tiene la función de recoger las vibraciones sonoras y conducirlas a través del conducto auditivo externo hasta la membrana timpánica. Se localiza a ambos lados de la cabeza y se proyecta lateralmente. Tiene una forma ovoidea y presenta algunas características como un pliegue curvo que se inicia en la parte anterior formando el borde superior y posterior de la oreja, terminando inferiormente en el lóbulo. Tenemos nosotros 6 regiones o partes del pabellón auricular. El número 1 representado por el hélix, el número 2 por el antihélix, el número 3 el lóbulo, el 4 la concha, el 5 el trago y el 6 el antitrago. El conducto auditivo externo se extiende desde el fondo de la concha hasta la superficie externa de nuestra membrana timpánica. Su longitud es de aproximadamente 2.5 centímetros. Su forma es cilíndrica y tiene una porción cartilaginosa y otra ósea. El segmento cartilaginoso aproximadamente mide de 6 a 8 milímetros de longitud y es la continuación del cartílago de la oreja. El segmento óseo se encuentra dentro de la porción petrosa del hueso temporal y mide aproximadamente de 15 a 19 milímetros y se va estrechando a medida que se acerca a la membrana timpánica y va describiendo una curvatura de concavidad posterior. En su tercio externo, este conducto auditivo tiene pelos y glándulas sebáceas que secretan cerumen, que es una sustancia de color amarillo oscuro y de consistencia espesa, que tiene como función principal proteger al oído de los agentes externos. Nuestro oído medio es una cavidad de forma irregular que está llena de aire y se encuentra dentro del hueso temporal. Está comunicado con la nasofaringe a través de la trompa de Eustaquio y contiene la cadena de 3 huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo. Y por último, nuestro oído interno contiene los órganos sensitivos de la audición y del equilibrio, que va a enviar los impulsos aferentes a través del octavo nervio craneal. Siempre la inspección de un oído debe de comenzar por el pabellón auricular. Se tiene que evaluar algún tipo de anomalía congénita, tumoraciones o algunas secuelas traumáticas. Y también tenemos que observar la región mastoidea en busca de eritema, edema o aumento de volumen. En este caso tenemos un ejemplo de anotia en la cual pues no hay como tal oreja, microtia y macrotia. Para la exploración física del oído se emplea habitualmente un otoscopio, el cual consta de un mango y una fuente luminosa. Y gracias a este lente que lleva incorporado, pues se va a permitir una visualización amplificada de la imagen de la membrana timpánica. La otoscopía es un procedimiento que nos va a permitir evaluar el conducto auditivo externo y el tímpano. Y pues vamos a requerir de este otoscopio, que es un instrumento que tiene un conjunto de conos o espéculos de distinto diámetro, en el cual pues va a depender mucho el diámetro del cono que usemos para
la exploración de nuestro oído. Para poder realizar una correcta otoscopía, es preciso corregir la curvatura fisiológica del conducto auditivo externo. Para ello, en adultos, se debe traccionar suavemente el pabellón auricular hacia atrás y hacia arriba. Y en los niños pequeños y en lactantes, la tracción se realiza hacia atrás y hacia abajo. Como en todo procedimiento, nosotros tenemos que explicar a nuestro paciente o al familiar lo que vamos a hacer y permitirle que vea o toque el equipo, y una vez que ya esté familiarizado con el instrumento, pues podrá iniciar nuestro proceso. El conducto auditivo externo se observa de color rosado y podemos llegar a observar también pelos en su tercio externo. Y también se puede visualizar cerumen de color café claro en sus paredes. La membrana timpánica es de color gris perla y de superficie lisa. En su porción superior se observa una sombra que corresponde al mango del martillo y se dirige de arriba a abajo y de adelante hacia atrás. Termina un poco arriba del centro de la membrana. La apófisis externa del martillo forma una saliente del tamaño de un alfiler aproximadamente. Por arriba de esta prominencia se observa una depresión que se conoce como ombligo del tímpano, y hacia abajo se observa una mancha luminosa llamada triángulo luminoso o cono luminoso, que forma con la sombra del mango del martillo un ángulo obtuso abierto hacia adelante. En la otoscopía podemos observar perforaciones a nivel del tímpano. También podemos observar una membrana timpánica abombada, un hemotímpano, y a nivel externo podemos observar una mastoiditis en la cual vemos inflamación, edema, aumento de la temperatura. Posteriormente seguimos con la exploración del cuello, que es una estructura cilíndrica que se extiende desde las protuberancias occipitales hasta fundirse con el tórax a nivel de la cintura escapular y las articulaciones esternoclaviculares. Tenemos el síndrome de Klippel-Feil, el cual se caracteriza por tener un cuello muy corto porque hay una ausencia de las vértebras cervicales superiores. En el síndrome de Turner encontramos membranas cervicales. En este trastorno se caracteriza por la ausencia parcial o completa de un cromosoma X. Entonces observamos un cuello alado. La tortícolis congénita es un acortamiento del músculo esternocleidomastoideo que provoca inclinación lateral característica de la cabeza. El síndrome mediastínico da lugar a una distensión venosa con circulación colateral y edema, denominado en esclavina, por extenderse hasta los hombros. En cuanto al examen articular y de la movilidad, nosotros en la inspección podemos observar una apófisis espinosa más prominente que corresponde a la séptima vértebra cervical. Tenemos que palpar el cuello en busca de masas musculares posteriores del trapecio a nivel del esplenio y del complejo mayor y menor. En cuanto al examen de las arterias, en reposo físico son visibles en condiciones normales, excepto en jóvenes delgados o con hábitos atléticos, en quienes puede percibirse latidos en áreas supraclaviculares. El latido cervical unilateral puede corresponder a un aneurisma de la arteria subclavia o de la carótida. La disminución o ausencia de los latidos cardíacos palpables implican una obstrucción casi siempre de tipo aterosclerosa. El frémito cervical o soplos palpables
pueden obedecer a obstrucciones del 60 al 90% de la luz. Lo normal no es escuchar nada o ocultar la transmisión de los ruidos cardíacos. Cuando nosotros auscultamos un soplo, esto nos puede indicar la presencia de una estenosis o la transmisión de un soplo cardíaco hacia las carótidas. En cuanto al examen de las venas, la turgencia es la expresión de la presión venosa sistémica. Las pulsaciones o pulso venoso son la traducción visible del ciclo cardíaco y de sus alteraciones. El examen de las venas se lleva a cabo con el paciente recostado sobre una almohada con una inclinación de aproximadamente 30 a 40 grados y el cuello tiene que estar algo rotado en sentido opuesto al examinador. La observación de la vena yugular turgente o ingurgitada es expresión de dificultad en el retorno venoso generada a nivel del mediastino o de las cavidades cardíacas. El síndrome mediastínico es causado por la compresión de la vena cava superior. Podemos encontrar una distensión venosa, circulación colateral y edema en cuello, parte superior del tórax y extremo proximal de los miembros superiores. El examen de la tráquea se hace normalmente al momento en el que nosotros palpamos la línea media, ya que ésta se encuentra a este nivel. Se localiza con el dedo índice por encima de la horquilla esternal. La tráquea se reconoce por la prominencia de sus anillos. Recordar que aproximadamente la tráquea está compuesta de 16 a 20 anillos traqueales con forma de C, con la abertura hacia la parte posterior. El dedo se debe desviar luego hacia ambos lados para evaluar el espacio que separa la tráquea de los esternocleidomastoideos. En cuanto al examen de la glándula tiroidea, a la inspección, el istmo se sitúa debajo del cartílago cricoides a nivel del segundo o tercer anillo traqueal. Se debe observar la asimetría o asimetría correspondiente a la producción de los lóbulos de la glándula tiroides. Con mucha frecuencia llegamos a encontrar nódulos, con lo cual nosotros podríamos apreciar asimetría a este nivel. La palpación se inicia deslizando los pulpejos de los dedos sobre la superficie cutánea que corresponde al lugar donde está ubicada la glándula. Tenemos dos maniobras específicas para nosotros palpar la glándula tiroidea. La maniobra de Kervine, que consiste en rodear el cuello con ambas manos y situar los pulgares completamente sobre la nuca y los 4 dedos restantes hacia los lóbulos de la glándula tiroidea. Y la maniobra de la Hay. Esta maniobra consiste en desplazar la tráquea y la tiroides con el dedo pulgar hacia el lado que se desea examinar. Así, de esta manera se proyecta el lóbulo tiroideo que nos interesa, el cual puede palparse en toda su extensión entre el dedo pulgar y el resto de los dedos. De mi parte sería todo. Muchas gracias.